cuento, a mí me agarró todo este tema coordinando 2 carreras en la Universidad de Montevideo, eran un total más o menos de 40 materias que tuvieron que transformarse al mundo virtual de sopetón, como les ha pasado a la mayoría de ustedes, y como sé que a muchos le han pasado en sus instituciones. Fue un desafío enorme que tuvimos que asumir, y que, bueno, a los ponchazos, ¿no? Algunos con un poco más de herramientas, y si bien en mi caso yo nunca había dado clases virtuales, sí tengo como una relación con la tecnología que me quizás ayudó a que no sea tan difícil el aprendizaje y que pueda en una semana ya tener todo mi curso virtual, pero habían otros docentes que eran, bueno, situaciones más complejas, más desafiantes, incluso materias más desafiantes, y las dificultades entonces fueron varias. ¿Qué es lo que quiero comentarles en esta media hora que tengo con ustedes? Bueno, un poco sobre alguna práctica en particular, quise hacer como mucho foco muy específico en una práctica que a mí me sirvió muchísimo, que fue una de las 2 o 3 prácticas que tuvieron mejor feedback a lo largo del curso. Yo doy un curso de iniciativa emprendedora para alumnos de primer año, o sea, son los chiquilines que tuvieron una semana de clase presencial y que enseguida se tuvieron que enfrentar a la virtualidad. Y eso es un desafío aún mayor, ¿no? Porque ni siquiera hay un conocimiento entre ellos, y eso, bueno, para una clase de forma virtual, si ni siquiera se conocen entre ellos, es todavía, al menos para mí, me fue un poquito más dificultoso. Entonces, una de las... A ver si puedo pasar diapositiva acá. Entonces, para que tengan una idea de qué es lo que voy a hablar hoy. En primer lugar, hablar un poco de eso de las barreras que nos pusimos, nos autopusimos. Yo creo que alguna de las como barreras más grandes fueron las nuestras, fueron nosotros mismos, que nos pusimos en eso de enfrentarnos a la virtualidad. Y después voy a meterme de lleno en una herramienta que usé yo, que es la elaboración de un caso en particular, que me parece que es súper interesante para poder replicar. Dentro de ese caso, como cuáles son esas como cositas que son 3, las que identifico como claves. Después les voy a contar un poco cómo elaboré el ritmo de la clase, qué es lo que me parece que funcionaba mejor para mantener el involucramiento y eso que yo llamo como el movimiento de los alumnos. Y después algunas herramientas útiles que para los que vieron la charla de Ezequiel recién no les van a servir de nada, las de Ezequiel fueron maravillosas, estas son mucho más básicas, pero bueno, quizás para alguno que todavía no quiere incursionar en herramientas como un poco más complejas, les pueden ser útiles. Así que bueno, comenzamos con lo primero. Cuando hablo de espacio de confort, y no puse zona, ¿no? Salir como de ese espacio de confort, me refería a nuestra aula, ¿no? A esa nostalgia por estar adentro de la clase, incluso decía hasta de escribir con tiza en el pizarrón, esa nostalgia de pertenecer a un espacio, a un lugar, compartir con los alumnos, verles la cara, verles los ojos, ver cuando uno está aburrido, poder tocarle el hombro, ese tema relacionado al espacio físico. En particular a mí fue como lo primero, como no voy a tener mi clase, no voy a poder andar entre ellos, no voy a poder verlos. Entonces, bueno, eso creo que es una de las primeras limitantes que tenemos, y que, bueno, nos tenemos que un poco desasociar del aula, pensar que el espacio que tenemos ahora es diferente, es un espacio a través de una pantalla, es un espacio mucho más difícil para conectar. Entonces, por esa razón es que alguna de estas cosas que creo que vamos a ver hoy, quizás les puede servir más para tratar de replicar de alguna manera el espacio del aula en lo virtual. Pero lo que identifiqué, y esto me pasó después de hablar con muchos docentes, de 83 docentes con los que hablé, casi la gran mayoría, del 85%, fue su primera experiencia virtual, al igual que la mayoría de ustedes, fue por el COVID, ¿no? Entonces, de vuelta, como que son los ponchazos. Entonces, eso genera mucha reacción. Por supuesto que además emocionalmente estábamos asustados, había como un contexto social muy difícil. Pero lo que sí les puedo asegurar, para los que todavía no tuvieron clase virtual, y me encantaría que los otros puedan por lo menos hacer alguna señal para ver si les fue igual, es la peor barrera de todos somos nosotros, ¿no? Es ese miedo, es eso, no sé si lo voy a poder hacer, cómo lo podría hacer, me saldrá bien, estaré nervioso, la conexión me funcionará, podré tener respuestas de los que están del otro lado, estarán conmigo, estarán con el PlayStation. Entonces, bueno, eso de yo mismo soy mi primera barrera para las clases virtuales, por eso les digo a los que no tuvieron, seguro que después de que tengan la primera, se aflojan y la segunda ya va a salir como mucho mejor. Es enfrentarte a la pantalla por primera vez para poder como después agarrarla como con más firmeza y más solidez.
Después, la mayor dificultad que me enfrenté yo, pero también que compartí con más de la mitad, con el 59% de los docentes con los que trabajé, es involucrar a los alumnos, o sea, cómo hacer para que los alumnos participen. Me pareció súper interesante, estoy compartiendo con Ezequiel, incluso que anda por ahí, no sé si se dice Ezequiel, pero estamos haciendo un curso ahora de MIT, gracias al convenio que tiene Colab y el plan Ceibal con GWEL en MIT, haciendo un curso, y me pareció interesantísimo que a los profesores de MIT les pasa lo mismo que a nosotros, acá a los gauchos de Uruguay o de la región, ¿no? Preguntamos, y los chicos no contestan enseguida, ¿no? Hay como esos silencios, que a veces son silencios largos, que son tan diferentes a los silencios de un aula, pero que me sentí con fuerza cuando vi que también le pasaban a los docentes de MIT, teniendo del otro lado a docentes, ¿no? A personas que estamos como más acostumbrados a estas interacciones. Así que no tengan miedo, los silencios en el mundo virtual, en las clases virtuales, son necesarios y van a pasar, así que simplemente hay que poner como la mejor cara, disimular los nervios, disimular la ansiedad y esperar a que alguien conteste, levante la mano o escriba en un chat, que a veces es la herramienta que más usan. A ver, ¿cuál es esta herramienta que yo encontré o que me sirvió más? Es aplicar un caso, como yo ya tenía casos elaborados para mis clases presenciales, lo que hice fue adaptarlos al mundo virtual con algunas consideraciones en particular, y me sirvieron mucho para mantenerlos activos. Si bien siempre estaba enfrente de la computadora, a veces he implementado, por supuesto, en clases algunas de las cosas que decía Juan al principio de la jornada de hoy, de movernos, ¿no? De estar como activos, de pararnos, de pedirle que vayan a buscar algo a la casa, que consigan algún material. En este caso, no voy a estar hablando de ese tipo de movimientos, sino más bien como un movimiento bien virtual, como irnos de un lado al otro, usar herramientas tecnológicas que nos permitan como no estar siempre frente a una presentación, o si bien estamos enfrente de la pantalla, por lo menos estar en movimiento. Entonces, bueno, ¿cuáles son como los 3 ingredientes o esos 3, no sé, cositas que me parece que son fundamentales para poder movernos bien en clase? En primer lugar, dividir la clase en grupos. Acá me pareció súper interesante que Florencia decía que 5:30, creo que era en el track 2, alguien iba a hablar sobre grupos. Creo que está re bueno que después podamos ir para ahí, por lo menos yo voy a ir a escuchar, porque es súper interesante, ¿no? Eso de aprender siempre cómo es la mejor manera de armar los grupos. Es importante, a mi entender, en el mundo virtual, armar grupos para poder involucrarnos más de uno a uno con esos grupos, y en ese momento tener un intercambio más personal. En una clase donde en mi clase habían 42 personas, era muy difícil tener como algo personal con cada uno, habían algunos más jugados que hablaban más y sí podíamos tener intercambio, pero a través de los grupos sí tenés esa posibilidad de, bueno, tenés 8, 9, 10 grupos por clase, y tenés una instancia en la que son 4 o 5 simplemente en la pantalla, y nos estamos viendo y nos estamos hablando uno a uno. Entonces, creo que los casos, en este caso el que hice yo, es importante que sean en grupos y que se mantenga esta práctica para otras dinámicas que se pueda hacer a lo largo del curso. Después, en segundo lugar, armar actividades. Pero cuando hablo de armar actividades, hablo de dedicarle tiempo. O sea, las clases virtuales, a diferencia de las presenciales, en las presenciales podemos improvisar, por decirlo, un poquito más. En las virtuales no tanto, porque al ser la conexión más dificultosa, al tener problemas técnicos incluso, no hay mucho juego, no hay como mucho margen para improvisar. Entonces, por eso es que necesitamos dedicar tiempo a planificar correctamente las actividades. Los que saben más de esto dicen que hay que dedicarle 1 hora y media por cada hora de clase. Eso es una mala noticia para todos nosotros, pero bueno, piensen que lo tienen que hacer una vez y después pueden replicar esas clases a lo largo de otros semestres, y ya les queda el material armado. Bueno, así que como que segundo condimento, eso de planificar como muy en detalle todos los lineamientos de las actividades. Y en tercer lugar, armar entregables para que se vayan entregando en vivo, o sea, en el momento en que se estén dando la clase. Que hayan momentos, horas, en los que se tenga que subir un material, y el que no lo sube en ese momento, ya el entregable queda como no entregado, y que se pueda ir discutiendo como un ida y vuelta de ese entregable. De todos modos, ahora voy a hablar como mucho más en detalle de cada uno de estos 3.
Pero creo que estos tres como condimentos están súper lindos, están súper bien, pero siempre está bueno como tener ese elemento sorpresa, ¿no? En este caso, yo tengo un caso que es de Marian la que cocina, no sé si la conocen, es una bloguera de cocina, y el caso que yo tengo, que se llama La cocina de Fede, es basado en ella. Entonces, creo que algo que enganchó muchísimo y que creo que en la virtualidad incluso engancha más, es esa como expectativa de que esta persona de la cual están reflexionando, analizando, es una persona real y es una persona que al final de la clase va a venir a contarles cuáles son las respuestas correctas. Entonces, eso les genera, creo que a los chiquilines, como, bueno, algo de actualidad que les gusta, hay mucho más interés y algo como de expectativa, que me parece que está bueno. Así que en mi caso usé, este es el Emaria, me funciona muy bien, pero tengo otros con otros emprendedores que está bueno y bueno, invito a que también lo puedan hacer. Bueno, me voy a meter un poquito más en lo que es los grupos. ¿Cómo formamos los grupos? Pienso que lo más importante es que haya alguna conexión entre ellos. ¿Algún interés en particular? ¿Cómo lo logramos hacer si no los conocemos? Incluso después de solo haberlos visto una vez en su vida de forma personal, a través de una encuesta, un formulario. Esa es la forma o la herramienta que encuentro yo que es como más útil, haciéndole algunas preguntas relacionadas a sus intereses que me puedan guiar para después formar los grupos. Y lo que yo siempre abro después, que me hizo acordar ahora estas instancias como entre orador y orador, es como un periodo de pases, ¿no? Bueno, abro un periodo de pases, el que quiera hacer cambio de grupos lo puede hacer, porque por supuesto que yo le puedo errar, si bien trato de hacerlos los más adecuados a sus intereses, pero bueno, abro como ese periodo de pases para que se puedan cambiar de grupos. Después creo que es re importante, me imagino que todos lo comparten, asignarle un nombre al grupo, que no sea solo el grupo 1, el grupo 2, ¿no? Que tengan un nombre para que, bueno, se empiecen a involucrar más y haya como una asociación con ellos y también se diviertan cuando tengan que, bueno, decir qué nombre tiene su grupo. También los grupos lo que nos da es bueno, es como les decía, como esa herramienta para estar como más tete a tete con ellos. Entonces, a través de Zoom lo pueden hacer perfecto a través de los breakout rooms. Yo en mi caso particular uso Teams. A mí me pareció que era un poco más cómodo para las clases usar Teams que Zoom. Teams tiene una gran desventaja, que es que no podés ver a todos los chiquilines en la cámara como en la pantalla al mismo tiempo como nos estamos viendo ahora, pero para mí tiene una ventaja muy buena, que es que ya queda como armado el grupo en Teams, todos saben que está ahí, no tenés que andar mandando códigos, ni links, ni nada, y ya los canales, o sea, cada uno de los grupos queda armado, entonces ellos ya los tienen y ya ahí mismo los usan para estudiar. Entonces por eso es que yo que uso muchos grupos, me ha sido como más cómodo este uso de los canales, más que los breakout rooms de Zoom, pero bueno, eso calculo que cada uno lo usará como mejor les parece. Después, algo que implementé ahora en la virtualidad, que no lo hacía cuando estaba dando clases presenciales, les pido que hagan como una definición de roles de las personas del equipo. Para que haya alguien que va a ser el que presente, en caso que le toque presentar, alguien que sea el vocero, que es como la persona al que voy a hacer preguntas, después les voy a contar un poco más, al grupo, y bueno, el vocero es el que contesta, después alguien que sea el apuntador, alguien que sea el que controle los tiempos, y que bueno, lo tengan que definir y previamente, o sea, antes de empezar la actividad me tengan que mandar, bueno, el grupo tal, que el nombre tiene tal, los roles de cada uno son estos. Entonces, de esa manera a mí también me sirve como para ya ir directamente, bueno, tengo que preguntarle algo al grupo Salchichón de Chocolate, bueno, le pregunto al vocero que es tal persona, pues ya me lo habían pasado. Y bueno, me parece que eso también genera como un poco más de compromiso de parte de ellos. Bueno, después, paso a las actividades. Como les decía, ¿no? El tiempo para planificar, para entender qué es lo que ellos esperan, cuáles son las dificultades que tienen. Yo también la tercera semana, después de empezado los cursos online, mandé una encuesta a todos los alumnos, eran más o menos 600 alumnos a los que encuestamos, y las frustraciones más grandes relacionadas a ellos es estar todo el tiempo frente a una computadora, ¿no? Como esa monotonía. Entonces, bueno, entender eso y pensar, bueno, de eso no podemos zafar, tenemos que estar frente a una computadora, ¿cómo podemos hacer para que no sea como tan aburrido para ellos y no se les haga tan dificultoso, ¿no? A nivel físico, incluso, además que a nivel emocional y de concentración. Entonces,
pensar en eso y ver, bueno, cómo es la forma, qué es lo que puedo hacer para tratar de hacerlos como mover un poco más o sacarlos como, bueno, de esa situación. Después, otra cosa que fue bastante diferente versus a lo presencial, dediqué muchísimo tiempo de esa planificación, a escribir lineamientos muy específicos y muy claros acerca del minuto a minuto de la actividad, ¿no? O sea, es un punteo que ahora lo tengo por ahí, después si quieren se los comparto rapidito para que lo vean, pero son 3 hojas, o sea, 3 carillas de punteo, de lineamientos, para que ellos puedan, no se pierdan, ¿no? En clase virtual nos perdemos mucho, bueno, por acá no, tienen este documento donde está todo. Si se pierden, vuelven al documento, ni siquiera me tienen que preguntar a mí, y en ese documento está todo. Entonces trato de ser lo más concreta cuando escribo en ese documento, pero que esté como muy completo. Así de esa manera no se pierden. Ahí también están establecidos los tiempos y también los formatos de los entregables. Entonces también saben que, bueno, en tal momento se termina el tiempo para poder entregar cada uno de los entregables que se van pidiendo. Después, esto también lo hacía en las clases presenciales, pero lo vi como clave en los virtuales, como dosificar, ¿no? Dividir la actividad en partes. Este caso yo lo tenía dividido en 2, lo dividí en 3 para el mundo virtual, y me sirvió mucho, porque fueron como partes cortitas, entonces leían la parte corta del caso, enseguida analizaban, razonaban, armaban el entregable, lo subían, volvíamos a la clase, ahora les voy a contar un poco más de ese esquema, y todas partes como más cortitas. Y eso hizo como que la clase pueda tener un ritmo más ágil y que los chicos como nunca se aburren, siempre terminan de estar como enganchados porque son todas partes como muy cortitas. Después, cuando hablo de llave en mano, es que en esos lineamientos que les decía hoy les entrego todo, o sea, está todo lo necesario para que ellos puedan trabajar. Y eso también como que no tienen excusas, ¿no? Ya no hay conexión, no hay excusa, está todo ahí, pueden hacerlo, y no tienen por qué consultar. Si lo quieren hacerlo, pueden consultar. Y después la importancia de la elección del tema, eso que les decía de que sea algo actual, que sea algo de interés. Yo sé que estos temas de cocina generalmente son más de interés de las alumnas mujeres, pero al ser también como una blogger, ahí se abre como de interés un poco para todos, ¿no? Porque todos están como conectados con las redes sociales, entonces que sea Marian la que cocina, la persona del caso, estuvo bueno, y creo que es importante que el tema se enganche con los chiquilines. En este caso, como eran unos alumnos de primer año, me pareció que también que tenía que ser un tema simple y un tema que todos conozcan. Miren, acá les muestro un poquito, este es mi Moodle, es una captura del Moodle mío, de esta materia. Entonces ven que están, bueno, las indicaciones, hay un PDF con las indicaciones, después hay un PDF con la parte 1, que recién se habilita, o sea, se habilita enseguida porque es la primera parte. Después esto es un PPT como estándar, que yo les pido que acá en este PPT hagan el entregable, y luego está la tarea para que suban el entregable con, bueno, la restricción horaria. Después que hacen eso, habilito la parte 2, que también tiene su template de respuestas, y que también tiene su tarea asociada. Y después se habilito la parte 3 con su template y con sus tareas asociadas. Y bueno, ese es como un poco el esquema que uso y que funcionó bien y que me gusta, es como algo que voy a seguir replicando. Bueno, ¿cómo son los entregables? Los entregables son cortos, también están asociados a cada una de esas partes, como les mostraba, son 3 partes con 3 entregables diferentes, están en formatos preestablecidos, yo armé un PowerPoint con preguntas y con espacios para respuestas, porque bueno, en este caso de vuelta, pensando que son chicos que acaban de entrar en la facultad, quería también generarles un hábito de cómo entregar, y además quería como mantener como cierto estándar en las respuestas, entonces por eso es que me funcionó eso. Quizás no me hubiera funcionado de esa manera si eran chicos ya más avanzados, donde quería yo, bueno, evaluar que también se podían manejar bien, ¿no? Con los estándares pretendidos, con un formato que ellos tengan que inventar. En este caso diferente, porque eran chicos que recién entraban. Y después, los entregables muy asociados a los tiempos, ¿no? Se fijan horas de entrega y se tienen que cumplir, se cierra automáticamente, no sé si lo usan, son tareas que se usan en Moodle, entonces vos le ponés que, no sé, hasta las 14:21 lo pueden entregar, y a las 14:21 se cierra y no lo pueden entregar más. Entonces ahí también hay todo un tema de administración de tiempos que me parece que es interesante. Bueno,
Después de que entregan, lo que hacemos es, lo que hago es, los convoco todos a clase, o sea, los grupos se cierran, se viene de vuelta a los 40 a la clase, y le pido a un grupo, al azar, que presente. Entonces ese grupo tiene que presentar el análisis que hizo para ese entregable, y después también hago preguntas a otro grupo. Pero otra cosa que esto también lo hacía presencial y que me parece súper interesante, y muestra un poco como el involucramiento que tienen los grupos en la clase, es le pregunto a otro grupo, che, bueno, vos, el grupo tal, a ver, ¿qué opinás de lo que dijo? Y hacerle una pregunta relacionada a eso, como que trato de involucrar a los grupos de manera cruzada para que también estén como activos y estén prestando atención. Y después, como el final de la actividad está súper bueno, porque cuando viene el emprendedor a hablar, cuenta cuáles son como las respuestas correctas, o sea, correctas a él, ¿no? Asociadas a lo que fue la realidad, no quiere decir que hayan sido buenas, muchas de ellas fueron malas, pero bueno, por lo menos como cuáles son las decisiones que ella fue tomando en la vida real, y está súper buena como el ida y vuelta que se genera ahí. Bueno, les contaba que les quería decir algo sobre cómo es el ritmo de la clase, ¿no? Cómo se compone la clase. Entonces, hay un encuentro general entre toda la clase, en donde se presentan los lineamientos generales, y enseguida nos vamos a los encuentros grupales, donde ellos analizan, discuten y preparan los entregables. El docente, o sea, yo me meto en cada uno de estos grupos al azar, y prendo la cámara, ellos están todos con la cámara prendida, y escucho un poco sus discusiones, me preguntan, puedo hacer un ida y vuelta, o puedo estar como más pasiva. Después se entrega, o sea, ellos ahí suben al Moodle la tarea, en el horario, en el formato preestablecido, y después está esta presentación general, o sea, después volvemos todos a clase, yo pido al azar que alguno presente, pido al azar que alguno haga preguntas cruzadas, hago algunas preguntas yo, y después empieza igual, o sea, volvemos al punto 2, ¿no? Al encuentro grupal. Volvemos al encuentro grupal, hacemos entregas, hacemos presentaciones generales, volvemos al encuentro grupal, o sea, hay un loop como de acá a acá, ¿no? Del punto 4 al punto 2. Esto es una clase del año pasado, con una visita de un emprendedor. No sale igual, es diferente, no estamos tan cerquita, no hay tan buena onda como hay en una clase, pero creo que logramos algo que es mantenerlos por lo menos 2 horas activos, ¿no? Interesados. El feedback de este tipo de actividad, como les decía, fue muy bueno, y creo que ayuda a tener una clase un poquito más activa. Por último, quiero compartirle unas herramientas muy básicas que me han hecho la vida más fácil para este tipo de actividades, no para otras. Bueno, primero eso que les decía sobre Zoom y Teams. En particular me sirvió más Teams, pero se puede perfectamente hacer con Zoom. Después, como para hacer encuestas o hacer algunas preguntas que en esta actividad en particular no hice, pero después agregué en otras, lo hice a través de Polev o de Mentimeter, que cualquiera de las dos está súper buena. También se puede hacer acá un poll en Zoom o en Teams también, pero a veces está bueno como incorporar alguna herramienta de afuera, también para sorprenderlos a ellos. Después, no sé si conocen Mural, pero está súper buena como para trabajar con post-its, ir armando. En esta materia en donde les metemos en el mundo del emprendedurismo, trabajamos mucho con el Canvas, y a través de Mural está bueno para poder trabajar y compartir entre todos. Y después, bueno, Moodle ha sido un gran aliado, era una herramienta que no usaba, o sea, que sí la tenía que usar, pero para lo básico. La verdad que ahora, a partir del mundo virtual y meternos en las clases, he usado mucho más Moodle, y realmente es una herramienta que está buenísima, que tiene muchas cosas para trabajar. De hecho, bueno, todas las pruebas, ¿no? Los parciales, los exámenes, muchos han sido a través de Moodle. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido. Fue una charla no muy activa, no pudimos hacer mucha actividad, pero por lo menos espero haberles dejado alguna cosa que les pueda haber ayudado. Bueno, muchas gracias, María Marta. Siento que, siguiendo la analogía que compartiste tu receta con nosotros, y nos llevamos muchos tips,